Listo, muchachos, nuevamente buenos días. Espero que estén bien. Em, Hoy vamos a ver un par de ejemplos para ilustrar un poco más este tema de los esfuerzos que estamos trabajando, de ese esfuerzo geostático que hemos visto cómo se calcula. Y la idea con este par de ejemplos es cerrar un poco este tema para que ustedes puedan desarrollar la actividad relacionada con estos esfuerzos que ya está disponible en Moodle. No sé si ya la han visto, pero aquí se las voy a mostrar. Aquí en la sección, en el capítulo 6, la unidad 6 del curso, ya pues está el material que hemos trabajado hasta el momento. Hoy voy a subir, apenas termine esta clase, voy a subir los ejemplos de hoy y pues está el link de esta presentación de esta clase. Y aquí está la actividad. La actividad es muy sencilla, en este yo espero que les vaya muy bien. Como ven, el tema es bastante sencillo y pues la idea es que mejoren, que vayan mejorando su promedio, pues. Entonces la idea es que ustedes elaboren una presentación animada tipo whiteboard. Ya les muestro qué es eso. Ahí pueden utilizar herramientas como Animis. Aquí esto es un software que ustedes descargan, o Powtoon, estás en línea. Creo que algunos ya la conocen y pues son videos muy vistosos. Entonces la idea es que hagan una presentación de ese estilo, en la que respondan estas tres preguntas sobre esfuerzos. Que es el principio de esfuerzos efectivos, que es una condición geostática, pues, que es un esfuerzo, o que aquí una pregunta relacionada con esfuerzos anisotrópicos, y después que calculen, que resuelvan un ejemplo muy similar al que resolvimos ayer, antier, el lunes, y al que vamos a resolver hoy, o algunos de los que vamos a resolver hoy. Tienen de fecha hasta el 21 de octubre, la idea es que trabajen esta semana, que la siguiente semana la tengan para descansar un poco, y ya la entreguen hacia el 21 de octubre, es decir, tiene un tiempo suficiente para elaborar esta actividad. ¿Qué es un video animado? Un video de esos, yo creo que ya ustedes lo han visto, pero sin embargo, para que todos queden, para aclarar y todos quedemos en el mismo punto, aquí les muestro uno que hice, que hice hace un tiempo lo hice con Animis. Animis no es tan vistoso como es Powtoon, pero pues es una opción. Esto lo hice para un curso de cimentaciones, precisamente, que ustedes verán el otro semestre, si todo sale bien. Entonces, miren, esta es la idea. Miren que uno puede incluir sus propias imágenes, el texto, todas las imágenes, pues yo las hacía y las cargaba al archivo. Lo mismo se puede hacer en Powtoon. Pues, y ya uno le puede ir dando la secuencia y mostrando pues lo que necesita. Entonces pues tenía yo que generar cada una de las imágenes, aquí generar esta imagen ya con el asentamiento después del proceso de carga, cómo fluía el agua a través del suelo. Pero pues esa es la idea. ¿Ustedes ya habían tienen experiencia trabajando con este tipo de videos, con Powtoon, por ejemplo? No, profe, yo nunca lo he manejado. Nunca. No. Powtoon tiene una gran ventaja, pues es una página web, ahí está, escriben eso.com, powtoon.com, y pues ahí pueden entrar, y ahí lo que hay son plantillas elaboradas. Ustedes pueden elaborar la suya, o hay plantillas elaboradas que pueden modificar, es decir, ya trae la secuencia, incluso viene con música, son muy vistosos, vienen con música, y ahí pueden ya empezar a modificarla. Pues ustedes son expertos, saben más que yo de este tipo de aplicaciones que pues han aparecido en los últimos 3 4 años.
Entonces, me gusta este tipo de actividades porque normalmente ustedes son muy creativos, hacen cosas muy interesantes, pues debido a su forma de pensar, su juventud y todo eso, hacen trabajos interesantes. Entonces me gusta en algún punto del curso que hagan este tipo de actividades. Ya después de esta actividad, ustedes pues nos quedaría la parte final del curso, que la abordaremos cuando regresemos del receso. En esta parte trabajaremos flujo y ustedes harán como hemos hecho con casi todas las unidades, harán una actividad. Esa actividad tendrá un componente de laboratorio. Yo les prepararé un material de laboratorio como he hecho hasta ahora, les explicaré qué laboratorio, en qué consiste, les daré unos datos, los procesarán y tomarán esa información para resolver un problema ya real enfocado al tema de flujo en suelos. Con eso cerraremos el curso. Entonces, con eso ya quienes pues vayan, que no han tenido problemas, pues seguramente ya finalizarán el curso con eso. Y adicionalmente recuerden que tenemos un póster que algunos de ustedes ya me han dado, ya se han inscrito, digamos, para hacerlo. Entonces quiero que por favor me confirmen. Déjenme por acá y les leo. Yo por acá tengo un listado y de este grupo tengo que van a hacer póster a Einer Ricardo, Arlenis Pastrana, Marjoris Gómez, Eduardo Ojeda. ¿Quién más de los que está aquí va a realizar esa actividad? Listo. Entonces, ya con este listado actualizado, ayer lo actualicé con el otro grupo, entonces pues les enviaré el listado no, el detalle pues al correo de la actividad que deben desarrollar. Esa actividad va a estar para el 23 de octubre. Es individual, como les decía ayer, pues es individual porque finalmente es un trabajo de recuperación, digamos. Es que es un bono ahí que les doy para ayudarles de un 8% para mejorar alguna de las notas anteriores en un 8%. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, vamos a arrancar con el tema de hoy. Entonces, nosotros hemos venido trabajando esfuerzos. Y vimos que era el principio de los esfuerzos efectivos, que ese esfuerzo efectivo era igual al esfuerzo total menos la presión de poros, y ese esfuerzo efectivo es el que controla los procesos esfuerzo de formación y la resistencia del suelo, dado que el esfuerzo efectivo corresponde al esfuerzo que se desarrolla en el esqueleto del suelo. Cuando digo esqueleto, es ese esfuerzo que se desarrolla entre los granos, ese esfuerzo intergranular, que es el que finalmente me resiste las cargas, ¿cierto? El agua no, el agua no resiste cortante. Van a ver que más adelante ustedes en sus cursos, cuando estudien con detalle el proceso de consolidación, precisamente el video que les estaba mostrando ahorita, van a ver que inicialmente en procesos de carga el agua toma esa carga y después se la transfiere al suelo. Pero al final, el que va a resistir esos esfuerzos va a ser el suelo, va a ser ese esfuerzo efectivo. Entonces, por eso es tan importante para nosotros. Como les decía, todo lo que nosotros estudiamos está enmarcado dentro de la mecánica del medio continuo, que es un área general del conocimiento, un área general de la mecánica. Mecánica de medio continuo, el suelo ha sido un medio continuo masivo, grande, que se deforma, pero ese hay que aterrizarlo a los suelos. Es decir, está la teoría general que es la mecánica del medio continuo, pero tenemos que aterrizarlo a los suelos y los suelos tienen particularidades como esa, que se trabaja en términos de esfuerzos efectivos, o los esfuerzos efectivos son los responsables de controlar. Entonces ustedes verán cuando estudien modelaciones más avanzadas en cursos, por ejemplo, estabilidad de taludes, incluso algo de cimentación, se van a dar cuenta que uno tiene unos procedimientos particulares que están dentro de la mecánica del medio continuo, pero que tienen en cuenta esas particularidades de los suelos. Entonces traten de no perder la perspectiva, como que esto finalmente todo lo que nosotros hacemos como que va encajando siempre, digamos una secuencia, y ahora estamos viendo ese principio de los esfuerzos efectivos y ese cálculo de los esfuerzos como el punto de partida para empezar a resolver problemas que implican ya esfuerzos de formación y falla en suelos, estamos haciendo la transición. Ahorita vamos a ver flujo, ya en ese tipo de problemas, cómo cambian esos esfuerzos cuando yo tengo flujo en el agua, y ya ustedes verán en el siguiente semestre
incluso de pronto les alcanzo a mostrar yo algo al final, la última semana. ¿Qué pasa cuando yo le pongo una carga encima? ¿Cómo cambian esos esfuerzos? ¿Cómo se me va a deformar el suelo? ¿Y cómo me puede fallar el suelo? Entonces digamos que todo esto tiene una secuencia y pues le damos este camino nosotros de estudiarlo de esta forma porque primero necesitábamos conocer esas generalidades, esas particularidades, esas generalidades sobre el comportamiento del suelo y esas particularidades en su formulación para poder resolver esos problemas. ¿Listo? Entonces estamos aquí como en este camino de tratar de resolver este tipo de problemas. Hoy vamos a ver dos ejemplos bastante sencillos, pero a la larga pues es lo que uno necesita de este tipo de trabajo. Entonces vamos por acá. El primero es este, es muy parecido. Se me perdió el zoom aquí. Es muy parecido al que trabajamos la clase anterior, la sesión anterior, y es este. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un perfil de suelo, el perfil de suelo que se muestra en esta figura, y el perfil consiste en lo siguiente. Tenemos aquí la superficie del suelo, z igual a 0. Miren aquí inicia z, z hacia abajo. Acuérdense que verificamos la clase anterior estos ejes coordenados que siguieran la ley de la mano derecha. Entonces el eje z arranca aquí en superficie y va hacia abajo, se incrementa hacia abajo. Tenemos un suelo 1 que tiene un espesor de 2.5 metros, aquí lo ven, z igual a 0, z igual a 2.5, y en esta primera capa vamos a tener que aparece el nivel freático. ¿Cuál es el nivel freático? Es esa capa, esa línea de agua, esa superficie del agua que se encuentra justo a la presión atmosférica. Así que donde empiece, ustedes hacen repito, o recordemos, si yo hago una perforación aquí y pongo un tubo, el agua en ese tubo va a subir hasta ese nivel freático. Eso básicamente es lo que quiere decir. Entonces, el nivel del agua, nivel freático, en este problema está a 1.2 metros de profundidad. ¿Listo? Y recuerden que nosotros trabajamos bajo el supuesto de que bajo el nivel freático los suelos se encuentran saturados. Su saturación es 100%, de aquí para abajo. De aquí para arriba, pues aquí la saturación será parcial, es decir, la saturación no es del 100% porque aún habrá vacíos con aire, incluso podría estar seco el suelo. Hay gente que dice que de aquí para arriba está seco, realmente tiene algo de agua parcialmente saturado. Luego tenemos un suelo 2. Bueno, para el suelo 1 conocemos el peso unitario bajo el nivel freático, el peso unitario total 19 kilonewton metro cúbico, este está saturado, mientras que encima va a ser menor porque aún tiene vacíos con aire. Recuerden que los vacíos con aire no pesan, entonces el peso será menor. Y recuerden que peso unitario es peso sobre volumen. Aquí arriba tiene menos peso, pues el peso unitario será menor, tiene menos agua. ¿Listo? Conocemos los dos pesos unitarios. Luego para un suelo 2 que ya está todo bajo el nivel freático conocemos el peso unitario. Ese peso unitario tendrá en cuenta que el suelo está saturado. Y bueno, este suelo tiene un espesor de 2,5 metros. Y finalmente tenemos una tercera capa de suelo que tiene 3 metros de espesor y un peso unitario de 21.5 kilonewton por metro cúbico. Entonces lo que nos está pidiendo el problema es dibujar el esfuerzo vertical total, la presión de poros y el esfuerzo efectivo en profundidad. Eso no es otra cosa que dibujar la variación de los esfuerzos en profundidad. Entonces tengan en cuenta que eso es definir cómo varía ese esfuerzo en profundidad, es lo que se está preguntando. Y ténganlo en cuenta porque a veces ustedes van en el futuro a preguntar, calcúleme la variación de esfuerzos con profundidad, entonces sepan que por lo menos esfuerzos in situ se están refiriendo a ver cómo cambian, cómo se incrementan esos esfuerzos en profundidad de esta forma. Entonces vamos a ver cómo se calcula. Vamos a retomar un poco lo de ayer. Entonces tengan presente el esquema. Miren que estoy marcando aquí 4 puntos. Punto A, B, C y D. Y todos esos puntos corresponden aquí a fronteras en el problema. Aquí la primera frontera pues va a ser el nivel freático, que está dentro del mismo suelo, el suelo 1. Luego aquí sí ya va a ser un cambio de material, el punto B del suelo 1 al suelo 2. El punto C será el cambio del suelo 2 al suelo 3. Y el punto D será a 8 metros de profundidad, que es el punto más profundo que consideramos en este
en este ejemplo. Entonces el procedimiento consiste en calcular los esfuerzos verticales totales por presión de poros y el esfuerzo vertical efectivo. Entonces, empecemos calculando el esfuerzo total, los esfuerzos en el punto A, punto que corresponde aquí donde inicia, o a la profundidad a la que está el nivel freático para Z igual a 2 metros. Creo que cabe todo así, sí. Empecemos. Aquí yo me inventé esta nomenclatura, esfuerzo total vertical en el punto A. Esa pues es una que yo me inventé, ustedes pueden inventarse la nomenclatura como quieran, pueden poner esfuerzo vertical en A, o pueden ponerlo al revés, como quieran, lo importante es que se sepa que ese es el esfuerzo total vertical en A. Y recuerden, si tienen preguntas, muchachos, me interrumpen, por favor. Bueno, entonces recuerden que ese esfuerzo Quiero una vertical pregunta. dígame. ¿Siempre se va a comenzar por hallar el esfuerzo vertical en el nivel freático o hay alguna variación? Puede variar, depende, por ejemplo, usted podría tener un ejemplo en el que tenga el nivel freático en este podría ser que el nivel freático aquí estuviera a 3 metros de profundidad. Entonces aquí el primer punto de interés pues sería donde cambia de material porque habría cambio de nivel freático, perdón, cambio de peso unitario, ¿cierto? Aquí habría una frontera, entonces a usted le interesaría calcular cuánto es el esfuerzo acá. Ah, Luego entonces tendría el nivel freático, cuánto sería el nivel freático y luego cuánto sería acá. entonces Siempre, el punto dígame, el punto de referencia sería entonces cuando cambia el peso unitario. muy bien, cuando cambia el peso unitario, cuando tiene alguna frontera que le cambia el peso unitario, muy bien, exactamente. Listo, muchachos. Entonces íbamos acá calculando el peso, perdón, el esfuerzo total en A, el esfuerzo vertical total en A, que es el peso unitario 1, es el peso unitario en la zona de interés desde acá hasta acá, estamos de 0 a 1, 2, tenemos 17 kilonewton metro cúbico, multiplicado por el espesor, y el espesor es 1.2 metros. Entonces, haciendo el cálculo, nos da que el esfuerzo vertical en A es 20.4 kilopascales. Esto es fácil, hasta ahí no hemos hecho nada raro. Luego viene la presión de poros. La presión de poros, pues en este caso no hay agua. El agua apenas, estamos empezando con el agua. Hasta este punto todavía la presión de poros es cero. Y nos falta el esfuerzo efectivo. Entonces aquí nuevamente esfuerzo efectivo vertical en el punto A, esfuerzo efectivo en A, es igual al esfuerzo total menos la presión de poros, es decir, va a ser 20.4 kilopascales menos la presión de poros que es 0, me da 20.4 kilopascales. Ese es nuestro primer esfuerzo de interés. Subrayémoslo. Listo. Bueno, nuestro primer esfuerzo efectivo. Ahora vamos ya al punto B, nuevamente, como muy bien dijo Eduardo, donde cambia el esfuerzo efectivo. Perdón, donde cambia el peso unitario. Entonces ahora nos vamos para el punto B, que es la transición del material 1 al material 2. Entonces estamos a 2.5 metros de profundidad. Entonces el esfuerzo vertical en el punto B, o a la profundidad B, va a ser el esfuerzo vertical que traíamos en A más el delta de esfuerzo efectivo, la variación del esfuerzo efectivo, ¿cierto? Este delta que estoy dibujando aquí es equivalente a este delta, pero el de que este de arriba, el triangulito, es mayúscula, este es minúsculo. Entonces delta de esfuerzo simplemente es la variación de esfuerzo efectivo. Entonces, ¿cómo calculábamos ayer? ¿Se acuerdan? Entonces el esfuerzo total vertical en B va a ser igual al que traía en A, 20.4, este es este, más la variación. Y la variación es la que está acá. ¿Y esa variación a qué corresponde? Corresponde al peso unitario. Vamos aquí al dibujito. Entonces estamos calculando el esfuerzo total acá. El esfuerzo total en B. Aquí es igual al esfuerzo total que traía en A,
que lo habíamos calculado, más el incremento de esfuerzos desde A hasta B, es decir, desde 1.2 hasta 2.5. ¿Y cómo se calcula ese incremento? Se calcula como el peso unitario en ese intervalo o en esas profundidades, que es 19 kilonewton metro cúbico, multiplicado por el espesor del estrato o el espesor del intervalo, que es de 1.2 a 2.5 metros, es decir, 2.5 menos 1,2 da 1,3 metros, que es lo que está acá. Entonces la variación será 19 kilonewton metro cúbico, que es el peso unitario en ese estrato, multiplicado por 2.5 menos 1,2, que es 1,3, y eso me da la variación del esfuerzo. Ese esfuerzo vertical me da igual a 45.1 kilopascales. ¿Listo? Para la presión de poros hacemos lo mismo. La presión de poros en B es igual a la presión de poros en A más la variación en la presión de poros. Entonces en A, traíamos 0, y la variación en la presión de poros pues va a ser 9.8, que es el peso unitario del agua. Siempre, repito, los problemas como hacíamos en relaciones de fase, esto es dato. Si estamos en kilonewton metro cúbico es 9.8, si estamos trabajando en gramos por centímetro cúbico será 1 gramo por centímetro cúbico o 1 tonelada por metro cúbico si estamos trabajando en toneladas. Entonces multiplicamos ese peso unitario, 9.8 kilonewton metro cúbico, por el espesor que estamos trabajando, que es 2.5 menos 1,2. Eso me da que la presión de poros es igual a 12.74 kilopascales. Ustedes después lo revisan, que me hayan quedado bien las operaciones, cuánto me equivoqué. Y el esfuerzo efectivo en B vertical será el esfuerzo total menos la presión de poros, es decir, 45.1 menos 12.74. Eso me da 32.36 kilopascales. Miren aquí que ya empieza a ser menor el esfuerzo efectivo, evidentemente, porque aquí ya empieza el agua a ejercer ese efecto de tratar de separarme esos granos de suelo. Continuamos por acá. Entonces ya vamos en B. Ahora vamos a pasar, cambiar de suelo, vamos del suelo 2 al suelo 3 en el punto C. Entonces ya estaríamos a 5 metros de profundidad en C, 5 metros. Entonces vamos a calcular esfuerzo total vertical en C, va a ser igual al esfuerzo total vertical en B más la variación del esfuerzo en el intervalo. Entonces nuevamente, pues ya es repetir un poco lo mismo, el esfuerzo vertical en C va a ser igual al que trae en B, 45.1 kilopascales, que lo acabamos de calcular, más la variación es el esfuerzo, el peso unitario total, que lo conocemos, 21 kilonewton metro cúbico, 21 kilonewton metro cúbico, multiplicado por el espesor, por el ancho del intervalo que estoy trabajando, el espesor del estrato, que es 5 menos 2.5, es decir, el espesor es 2.5 metros. Eso me da un esfuerzo total vertical de 97.6 kilopascales, que está acá. La presión de poros en C es igual a la presión de poros que traía en B más la variación de la presión de poros. Eso me da 12.7, que es la que traía, 12.74 creo que era, ahí lo dejé como 12.7, multiplicado por, sumado a la variación, que es el peso unitario 9.8 por el espesor 5 menos 2.5, eso me da 37.2 kilopascales. ¿Listo? Eso es equivalente, esto que yo acabé de hacer acá, es equivalente a multiplicar 9.8, que es el peso unitario del agua, por todo el espesor que tengo desde A hasta C, que sería 5 menos 1,2 sería 3.8. Eso me da, si ustedes multiplican 9.8 por 3.8, les da 37.2. Es equivalente, uno con el agua puede hacer eso, simplemente calcular el espesor total sin necesidad de hacer aquí la sumatoria, de ir acumulando, es lo mismo. Lo puede hacer porque el peso unitario del agua siempre es el mismo. Entonces no va a haber cambios aquí en el gráfico, en la pendiente del gráfico. Pero pues así, haciéndolo de esta forma, pues se lleva siempre la misma estructura y creo que es más fácil es menos probable que uno se equivoque. Y ahora miremos el esfuerzo efectivo en C. El esfuerzo efectivo vertical en C va a ser igual al total, 97.6, menos la presión de poros, que es 37.2 kilopascales. Eso me da un esfuerzo efectivo en C vertical de 60.4 kilopascales, nuevamente menor que el esfuerzo total.
Y ahora nos vamos para D. El último punto de interés es el más abajo en el suelo, punto más profundo que estamos considerando en este ejemplo. Y ese esfuerzo es igual a el que traía en C, que era 97.6, aquí lo traemos el total, 97.6 más la variación. La variación va a ser el peso unitario que tengo en esa capa de 3 metros de espesor entre 5 y 8 metros, 21.5 multiplicado por el espesor, que es 8 menos 5. Eso me da un esfuerzo total vertical en D de 162.1 kilopascales. Y la presión de poros en ese punto, pues va a ser la que traía en C, que era 37.2 más la variación, peso unitario del agua 9.8 por 8 menos 5, que son 3 metros. Eso me da una presión de poros de 66.6 kilopascales. Si yo resto 162.1 menos 66.6, me da un esfuerzo efectivo en D de 95.5 kilopascales. ¿Listo? Estos datos, con esta información que recolectamos aquí, vamos a hacer nuestro diagrama de la variación del esfuerzo, de los esfuerzos que están aquí en el eje horizontal con respecto a la profundidad. Entonces, aquí en el eje, siempre para este tipo de problemas de esfuerzos geostáticos, yo calculo o yo dibujo en el eje vertical, como es lógico, porque está directamente aquí relacionado con el problema, dibujo las profundidades. No olviden siempre ponerle nombres a los ejes y unidades, Z en metros, profundidad en metros. Y aquí tengo los esfuerzos en el eje horizontal. Tengo línea continua, voy a dibujar el esfuerzo total en línea punteada, el efectivo y en azul la presión de poros, y las unidades de trabajo van a ser los kilopascales. Entonces, empecemos a trabajar. A mí me gusta dibujar siempre primero el esfuerzo total, luego la presión de poros y calcular el efectivo, pero pues eso sí ya depende del gusto de cada quien. Entonces empecemos. Es importante que esto Ingeniero, quede una aquí. pregunta. Dígamelo. ¿En esa gráfica siempre van a quedar así lineales o puede quedar un poquito más torcidito o siempre tiene que quedar así linealizada? Bueno, cada segmento, en términos del esfuerzo total, cada segmento de estos es una línea recta. Todo va a ser línea recta porque a la larga, mire que estamos calculando siempre el esfuerzo que es va a ser lineal de la profundidad. El esfuerzo es igual, aquí está. El esfuerzo es igual a gamma por z. Eso implica que siempre es una línea recta y su pendiente está ligada al peso unitario. Entonces, aquí voy a tener en los tramos línea recta, pero entre tramo y tramo, donde hay cambio de peso unitario, pues la pendiente de la curva va a cambiar. Entonces esta pendiente va a ser 17, esta va a ser 19, esta va a ser 21 y esta va a ser 21.5. Aquí se ven todas como por la escala, se ve que parece que fuera la misma pendiente, pero no, esos pendientes se están cambiando. Entonces, cada tramo es línea recta, pero Ah, todas claro, estas claro. líneas Eso tienen era lo que diferentes quería saber, pendientes. si entre tramo y tramo ya sé que es línea recta, pero eh, entre profundidades ya sí va a cambiar la pendiente de la red. Cambia la pendiente, sí, exactamente. Y en el agua no, en el agua sí siempre es la misma. O sea, esta pendiente sí es igual siempre porque el peso unitario del agua siempre es el mismo. Esta línea sí tiene todo su tramo, toda su extensión tiene la misma pendiente. Es decir, yo puedo pintar un punto acá y un punto acá y unirlos y me va a quedar bien. ¿Listo? Listo, muy bien, gracias. Y eso es clave, realmente saber eso es clave. Si yo pusiera unos pesos unitarios bien diferentes, sí notaría aquí muy fácilmente la diferencia. Aquí no, porque pues los pesos unitarios en los suelos hemos visto que no son así tan variables. Entre 15 y 22 están normalmente, entonces pues no es tan fácil ver el efecto. Ustedes trabajan normalmente en papel cuadriculado o en Excel sí lo van a notar más. Entonces empecemos pues a hacer los dibujos. Ustedes son expertos en eso, pero pues revisémoslo con detalle por si hay alguna duda. Entonces les decía que es importante que mantengan las escalas. Miren que aquí estoy 20, 40, 60, que mantengan aquí esto escalado. Entonces empecemos con el esfuerzo.
el esfuerzo total arriba pues va a ser cero, no hay nada, no hay agua encima, no hay suelo, no hay nada, entonces el esfuerzo total va a ser cero. Luego a 1.2 metros vamos a tener 20.4 kilopascales de esfuerzo total, ¿cierto? Seguimos bajando, llegamos a 2.5 y en 2.5 vamos a tener 45 kilopascales, que lo calculamos. Luego en C, a 5 metros de profundidad, vamos con los 97.6. Es importante que vayan dibujando cada uno. Y finalmente, vamos a tener 162.1 a 8 metros de profundidad, que fue el que calculamos total para D. Entonces unimos tramo por tramo, nuevamente reiterando lo que dijo ahorita, lo que hablamos con Eduardo. A medida, en cada tramo de estos, pues la pendiente va a ser diferente. Yo no puedo trazar un punto acá y un punto acá y unirlos porque no me van a quedar bien porque estas pendientes son diferentes. ¿Listo? Entonces se unen y ya tendríamos la variación del esfuerzo total en profundidad que, como ven, se va incrementando a medida que me profundizo, y eso era lo que veíamos en el ejemplo de el confinamiento. Cuando yo me profundizo, incremento el confinamiento, es decir, incremento esos esfuerzos, esa presión que me está ejerciendo, y eso, todo este incremento en esfuerzos que estamos viendo acá en profundidad, me va a redundar más adelante en un incremento en la resistencia del suelo, porque la resistencia del suelo está relacionada con esa profundidad, con ese confinamiento que tiene. Mayor esfuerzo, mayor resistencia en los suelos. Ahora miremos la presión de poros. La presión de poros empieza en cero. Antes, entre 0 y 1,2 no hay agua. Aquí la presión de poros es cero en todo este tramo. Ella empieza a crecer a partir de 1,2. Cuando llego a 2,5, ya esa presión de poros se incrementó hasta 12.74. Perdón. Luego, entre 2,5 y 5 ya sigue incrementándose hasta los 37.2 metros y finalmente llega a ser 37.2 kilopascales, luego llega a ser 66.6 kilopascales a los 8 metros. ¿Listo? Entonces ya tengo la variación de esa presión de poros. Y si necesito calcular ahora el esfuerzo efectivo entre 0 y 1.2 metros es igual que el total, aquí no hay agua, entonces si yo resto esto menos 0, pues me da siempre esta línea recta. Entonces, entre 0 y 1,2, al no tener agua, el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total. Luego, a partir de 1,2 empieza a aparecer el agua. Entonces empieza a aparecer esa presión, y esa presión de agua lo que hace es reducirme los esfuerzos efectivos. Entonces, cuando estoy en 1,2, perdón, en 2,5, ya la presión de poros es 12.74. Si yo resto 45 menos, 1 menos 12.7 me da este 32.36 kilopascales, que corresponde a la presión, al esfuerzo efectivo en esa profundidad. Nuevamente las pendientes van a ser diferentes en cada tramo porque estas pendientes del esfuerzo total eran diferentes, los pesos unitarios eran diferentes, entonces también eso se ve reflejado en el esfuerzo efectivo. Bajamos, seguimos bajando, sigue incrementándose la presión del agua, sigue reduciéndose el esfuerzo efectivo. Miren que la separación aquí entre el esfuerzo total y el efectivo se aumenta a medida que me profundizo, obviamente porque la presión de poros es mayor. Miren que aquí ya vamos con 37.2 kilopascales de esfuerzo de presión de poros, lo que me reduce hasta 64 de esfuerzo efectivo. Y finalmente, ya a los 8 metros, tengo esta presión bastante alta, 66.6 kilopascales, lo que me reduce el esfuerzo efectivo a 95.5. Miren este gráfico y empecemos a pensar ya un poco en el tema del flujo, que es el siguiente. Vamos a ver el flujo, cómo afecta a esos esfuerzos. ¿Qué es lo que pasa con el flujo? En el flujo, pues el esfuerzo total se va a mantener igual, es decir, él no va a depender del flujo de agua, pero va a cambiar la presión de poros. Entonces, si yo puedo establecer una condición de flujo en el suelo, por ejemplo, un flujo de abajo hacia arriba en un suelo, que eso ya veremos que es perfectamente viable, que el agua empieza a fluir desde abajo en la secuencia de suelo, nuestro perfil de suelo de abajo hacia arriba. En ese caso, esa presión de poros es más alta que esta hidrostática, es más alta que cuando el agua está quieta. Entonces yo podría incrementar esa presión de poros en teoría, no, y en la práctica también yo puedo incrementar esa presión de poros. Por ejemplo, puedo incrementar hasta que la presión de poros a una profundidad de 1.2 sea 20.4, sea igual que el esfuerzo total. Cuando la presión de poros es igual al esfuerzo total, ¿cuánto me da el esfuerzo efectivo?
Si yo incrementara esta presión de poros hasta aquí, hasta 20.4, ¿cuánto me daría el esfuerzo efectivo ahí? Si el esfuerzo efectivo es igual a esfuerzo total menos presión de poros, y yo incremento la presión de poros igual al esfuerzo total, ¿cuánto me da el esfuerzo efectivo? Veremoslo acá. Lo que estoy diciendo es, yo podría con un problema, induciendo flujo en el suelo, generando flujo en el suelo, yo podría, aquí miren esta expresión, esfuerzo efectivo en A es igual a esfuerzo total menos la presión de poros. Yo podría incrementar esta presión de poros μ a tal punto que fuera igual al esfuerzo total. Yo podría decir que yo podría incrementar esa presión de poros hasta 20.4. Entonces, si yo incremento la presión de poros hasta 20.4 y tengo un esfuerzo total de 20.4, aquí me queda que 20.4 menos 20.4 sería igual a 0, lo que implicaría que el esfuerzo Sería nulo. sería nulo. Muy bien. Cuando yo tengo un esfuerzo efectivo nulo, si el esfuerzo efectivo es el que me controla la resistencia del suelo, pasa lo que pasaba con la licuación. ¿Se acuerdan que cuando había licuación, el suelo ya no resistía cortante y los edificios se volteaban? Entonces eso podría pasar. Yo podría generar esa licuación en el suelo por un flujo. En el momento que yo haga, y ya lo veremos que eso se puede y lo calcularemos, si yo tengo un flujo ascendente, cuando yo tengo flujo ascendente, eso me incrementa la presión de poros. Y esa presión de poros, ese incremento puede ser tan alto que me iguala los esfuerzos totales. Cuando me iguala el esfuerzo total, el esfuerzo efectivo se vuelve nulo. Si el esfuerzo efectivo es cero, la resistencia al corte del suelo es cero, es decir, el suelo no resiste nada, como si fuera un fluido. Entonces, si yo le pongo encima o si tiene encima una carga, pues va a fallar inmediatamente, va a voltearse, va a hundirse, porque no lo resiste. ¿Listo? Entonces es muy importante, este tema de los esfuerzos es muy importante porque nos está controlando el comportamiento del suelo. Entonces, y eso perfecto, eso se llama ebullición. Yo puedo hacer que el suelo se licúe, que licuarse es perder toda su resistencia por incremento en la presión de poros, y esa presión de poros que vimos que se incrementaba por un sismo también se puede incrementar por un flujo ascendente. En esencia, yo lo que tengo es un incremento en esta presión de poros. Eso es lo que explica la licuación, las arenas movedizas y todos esos cuentos. Es esto, que yo incremente esa presión de poros de forma tal que me iguale en algún punto los esfuerzos totales. ¿Listo? ¿Preguntas sobre este ejemplo, muchachos? Este ejemplo, esto es lo que tienen que resolver en el trabajo. Por eso yo espero que les vaya muy bien porque es prácticamente igual a este. Profe, este también lo va a colgar en Moodle. Sí, el Listo, PDF, nos claro. sirve de referencia. Claro que sí. Esa es la idea. Listo, muchachos. Ahora resolvamos este para terminar por hoy. Entonces miremoslo. Entonces en este caso tenemos un depósito del suelo como se muestra en la figura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una capa de limo arcilloso que suprayace una capa de arena fina. Acuérdense que suprayacer es estar por encima, subyacer es estar por debajo. Entonces tenemos una capa de arena fina que subyace una capa de limo arcilloso. ¿Qué conocemos de este problema? Conocemos que la capa de arena fina, la que está abajo, esta es la superficie. La capa de arena fina tiene un espesor de 9 metros, tiene una relación de vacíos de 1, un G sub S de 2.7 y una saturación del 100%. En este problema también sabemos que el nivel freático está en la superficie del terreno, es decir, que todo el suelo estaría saturado. ¿Listo? Conocemos, o mejor dicho, desconocemos que el limo arcilloso tiene tiene una profundidad Z, ese limo arcilloso, una profundidad Z, y su saturación es del 100%, pues obviamente está bajo el nivel freático.
Conocemos esa información. Además, el problema nos dice que a una profundidad Z se midió un esfuerzo efectivo, o el esfuerzo efectivo es 15.6 kilopascales. Y también nos dice que a 8 metros de profundidad el esfuerzo efectivo vertical es de 56 kilopascales. Entonces, lo que nos pregunta el problema es, bueno, calcule cuál es el espesor de ese limo arcilloso y cuál es su peso unitario total. ¿Listo? Entonces eso es lo que está aquí, lo que está escrito acá. Entonces se solicita que calcule el peso unitario total de la capa de limo arcilloso y el espesor de dicha capa. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo creen que se resolvería este problema? Que es un poco diferente. Es lo mismo, pero es que los planteamientos son diferentes al anterior. ¿Cuántas incógnitas tenemos en el problema? Aquí se ven las incógnitas que tenemos. Tenemos dos incógnitas. Las incógnitas que tenemos en este caso son el peso unitario de la capa de limo arcilloso, no la conocemos, ni el espesor. Y acuérdense que el esfuerzo efectivo se calcula como gamma por Z, ¿cierto? Perdón, el esfuerzo efectivo va a ser función del peso unitario y de la profundidad y de la presión de poros. ¿Listo? Profe, no nos olvidan lo de las relaciones de fase. Muy bien, nos servirán las relaciones de fase, sobre todo para conocer las propiedades de esta arena fina. Porque nosotros siempre para estos problemas necesitamos el peso unitario, ¿cierto? Que aquí para el limo arcilloso es una pregunta y aquí para la arena fina no nos lo dan, pero sí, muy bien, podríamos calcularlo. Gracias, Natalia. Podríamos calcularlo con las relaciones de fase que nos están dando porque necesitamos conocerlo muy bien. Ya, entonces ahí ya tendríamos un punto de partida. Vamos a trabajar relaciones de fase para conocer el peso unitario de la arena. Y nos queda todavía faltando el limo arcilloso y su peso unitario y su espesor. Para ese caso, pues no tenemos relaciones de fase porque no nos dieron ni relación de vacíos, ni GSVS, ni nada. No sabemos sino que la saturación es 100% y lo sabemos porque está bajo el nivel freático. Entonces ahí, para resolver eso, vamos a recurrir a los datos que nos dan. Entonces tenemos por ahora, en esa capa tenemos dos incógnitas. Profundidad, espesor y peso unitario. Pero el problema nos está dando un dato adicional y es el esfuerzo efectivo a dos profundidades conocidas, a 8 metros, a dos profundidades, a 8 metros y a la profundidad Z. Conocemos el esfuerzo efectivo en dos profundidades. Entonces ustedes ya empezarán a imaginarse que, bueno, si conocemos el esfuerzo efectivo en dos profundidades y tenemos estas dos incógnitas respecto al peso unitario y a la profundidad, podríamos plantear dos ecuaciones en función de estas dos incógnitas y resolver un sistema de ecuaciones. Listo, que es lo que vamos a hacer ahorita. Pero empecemos, como bien nos dijo Natalia. Empecemos primero calculando lo que necesitamos, o un dato que necesitamos que podemos calcular, que el problema nos lo da implícitamente, que es el peso unitario de esa capa inferior de arena fina. Entonces para eso recurrimos a lo que ustedes ya son expertos, relaciones de fase. Entonces las relaciones de fase vamos a hacerlas para la arena fina, que es donde tenemos datos para hacerlo. Entonces, ¿qué sabemos de esa arena fina que está saturada? Es decir, que todos los vacíos van a estar llenos de agua. Aquí no va a haber vacíos con aire. Entonces el diagrama de fases pues, va a tener solo dos fases, aire y agua. Y conocemos la relación de vacíos, G sub S, y saturación, que es igual a 1. Entonces vamos a asumir para resolver este problema, acuérdense que cuando yo conozco relaciones y no me dan un peso o un volumen total, yo puedo hacer supuestos como este. Entonces en este caso vamos a asumir que el volumen de sólidos es igual a un metro cúbico. Entonces como conocemos la relación de vacíos, sabemos que la relación de vacíos es igual al volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos, podemos, reemplazando aquí el volumen de sólidos como 1, podemos calcular que el volumen de vacíos, aquí son vacíos, el volumen de vacíos es igual a 1.
Y el volumen de vacíos, como vemos acá, es igual al volumen de agua porque no hay aire, está saturado completamente. Entonces el volumen de vacíos va a ser igual al volumen de agua y va a ser igual a 1 metro cúbico. Este es 1 metro cúbico. Conociendo el volumen de vacíos, nosotros podemos calcular el peso, conociendo el volumen del agua, que es igual al volumen de vacíos, y conociendo el peso unitario del agua, podemos calcular el peso del agua. Sabemos que el peso unitario del agua es 9.8 kilonewton metro cúbico. Profe, Dígame. ¿por qué el volumen de vacío es igual a 1? Ah, ¿por qué? Porque la relación de vacíos de esa arena es 1. Y entonces la relación de vacíos 1 es igual a volumen de vacíos sobre volumen de sólidos, y estamos asumiendo que el volumen de sólidos es 1 metro cúbico. Entonces 1 es igual a volumen de vacíos sobre 1, entonces me da que el volumen de vacíos es igual a 1. ¿Listo? Listo. Y vamos acá, entonces conocemos que el peso unitario del agua es igual al peso del agua sobre el volumen del agua. Entonces 9.8 kilonewton metro cúbico es igual al peso del agua sobre el volumen del agua, que es 1 metro cúbico. De ahí sale que el peso del agua es igual a 9.8 kilonewton. Entonces ya tenemos, en nuestro gráfico tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, nos falta esto, para poder calcular el peso unitario total. Recuerden que el peso unitario total es igual a peso sobre volumen. Aquí tenemos el volumen. Aquí tenemos el peso. Nos falta todavía, el peso es por acá. Nos falta todavía este peso de sólidos. Pero como conocemos el G sub S, y ustedes lo hicieron, lo han hecho un poco de veces, G sub S es igual al peso unitario del agua, y el peso unitario de sólidos es igual al peso de sólidos sobre el volumen de sólidos. Entonces yo puedo calcular el peso de sólidos como G sub S por el volumen de sólidos por el peso unitario del agua. Reemplazo aquí 2.7 por 1 por 9,8. Eso me da que el peso de sólidos es 26.46 kilonewton. Entonces ya el problema se reduce, ya conozco este también. Entonces el problema se reduce, gamma es igual a peso sobre volumen 26.46 más 9,8. Calculé acá 9,8, 26.46 dividido el volumen, es 1 más 1, volumen de vacíos igual a 1, volumen de sólidos igual a 1. Y eso me da que el peso unitario de esta arena es 18.13 kilonewton metro cúbico. Yo ya puedo ir aquí completando mi diagrama. Entonces aquí el peso unitario del agua, gamma, es igual a 18.13 kilonewton por metro cúbico. Listo. Kilonewton por metro cúbico. Listo. Entonces ya conocemos el peso. Dígame. 26.46 kilonewton más 9.8, porque le da entre 1, ¿cierto? Entre 2. Entre 2. Sí. Así. Sí, Sí, pensé que se estaba multiplicando el denominador 1 por 1. Ah, no, es uno más porque Que es este no se volumen ve más bien. este volumen. Que no Listo, se gracias por... ve bien. Listo, gracias por ir chequeando ahí los cálculos. Listo. Entonces ahora nos vamos a resolver el resto del problema, porque hasta ahora hemos resuelto solamente aquí el peso unitario como para poder calcular los esfuerzos en esta capa, pero todavía nos faltan los de arriba. Y acuérdense que uno va sumando, va acumulando, entonces necesitamos conocer los de arriba, si no, no podemos calcular nada abajo. Entonces aquí, como conocemos el esfuerzo a una profundidad z, el esfuerzo efectivo, y a una profundidad de 8 metros, yo puedo plantear una ecuación para el esfuerzo a profundidad z y una ecuación para el esfuerzo a profundidad de 8 metros, considerando el principio de esfuerzos efectivos. Entonces, eso es lo que está aquí. Entonces, conocido el peso unitario de la capa de arena, se procede a calcular el peso unitario y espesor de la capa de limo arcilloso. Entonces, para eso vamos a recurrir a las dos, al principio de esfuerzos efectivos, esfuerzo efectivo igual a esfuerzo total menos presión de poros, y a los esfuerzos que conocemos, a los puntos, a las profundidades donde conocemos el esfuerzo efectivo. Entonces, empecemos con
el esfuerzo a una profundidad Z. Entonces, a una profundidad Z, yo tengo que el esfuerzo efectivo es igual a 15.6. Eso me lo da el problema. ¿Y es igual a qué? Es igual al esfuerzo total a esa profundidad Z, que va a ser igual a este gamma, que yo lo llamé gamma sub L, pongámosle aquí el L, gamma sub L de limo, gamma sub L multiplicado por la profundidad Z, esfuerzo total, menos la presión de poros. La presión de poros es el gamma del agua, acuérdense que el nivel freático está aquí en superficie, gamma del agua, que es 9.8 kN metro cúbico, multiplicado por la profundidad Z. ¿Listo? Hasta ahí no hemos hecho nada raro. Yo puedo arreglar esto, reescribir esto como gamma 1 por Z menos 9.8 Z es igual a 15.6. ¿Listo? Entonces esa la vamos a llamar mi ecuación 1. Esa es la primera ecuación de nuestro sistema de ecuaciones. Ahora miremos qué pasa a 8 metros de profundidad. A 8 metros de profundidad sabemos que el esfuerzo efectivo es igual a 56 kilopascales. Entonces, planteamos la ecuación ahora para Z igual a 8. Entonces ahí el esfuerzo efectivo va a ser igual a 56 kilopascales, que es igual a ¿qué? Al esfuerzo total. Entonces el esfuerzo total a 8 metros de profundidad, ¿cómo va a ser? Va a ser el que traía yo en profundidad Z, que es gamma L por Z, ¿cierto? Más la variación que tiene entre Z y 8 metros. Entonces para eso es igual a ¿qué? Es igual al peso unitario que tenemos entre la profundidad Z y 8 metros, o sea, en este tramito, ese gamma es 18.13 que lo acabamos de calcular para la arena, multiplicado por el espesor de la capa, el espesor de interés, pues que es 8 metros menos Z, es este espesor desde acá hasta acá, es 8 menos Z. Entonces aquí lo tenemos. Menos, este es el esfuerzo total. Entonces este, subrayémoslo aquí, este es el esfuerzo total a esa profundidad de 8 metros. Este es este. El esfuerzo total menos la presión de poros. Y la presión de poros pues va a ser gamma del agua 9.8 por la profundidad que son 8 metros. Entonces aquí lo subrayamos. Esa es la presión de poros. ¿Cierto? Entonces tengo esfuerzo efectivo es igual a esfuerzo total menos presión de poros. Yo puedo hacerle aquí manipular un poco mi expresión para que me quede más fácil de manejar. Entonces voy a poner que 56 es igual a gamma L por Z más este producto acá me da 145.04 menos 18.13 Z menos 78.4 que es 9.8 por 8. Aquí haciendo operaciones me da que gamma 1Z menos 18.13 Z es igual a menos 10.64. Y a esto lo voy a llamar mi ecuación 2. Entonces ya tengo ecuación 1 que está en términos de gamma 1 y de Z, y tengo mi ecuación 2 que está en términos de gamma 1 y de Z. Entonces tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. El trabajo ya se vuelve simple álgebra para calcular la profundidad. Entonces, aquí lo que vamos a hacer con la ecuación 1 y la ecuación 2 es que vamos a restar 1 menos 2. Si yo resto la ecuación 1 menos la ecuación 2, quedaría gamma 1 Z menos gamma 1 Z, pues se van. Me quedaría menos 9.8 Z menos 18.13 Z, eso me da 8.33 Z. Y tengo 15.6 menos 10.64 me da 26.24. De ahí sale que, si yo aquí ya puedo despejar Z, me sale que Z es igual a 3.15 metros. Es decir, este espesor será de 3.15 metros. Este espesor Z, esto no estaría a escala. Y ahora vamos a reemplazar. Dígame. ¿Podría explicarme un momento ¿Este paso? cómo sacó la ecuación 2? Porque arriba dice que 56 es igual ¿a qué? A gamma 1Z, a gamma LZ. ¿Cómo saqué que esta ecuación o cómo saqué esta ecuación de acá? Sí, ¿cómo determinó los valores de la ecuación 2? Listo, pero bueno. ¿Quiere que le explique cómo la planteé primero y después cómo llegué aquí al álgebra? Sí, ¿cómo la planteó?
Listo. ¿Cómo la planteé? El esfuerzo efectivo que lo conozco, 56 kilopascales a 8 metros, lo conozco, ¿cierto? Ese es dato del problema. Es igual al esfuerzo total menos la presión de poros. Ese es el principio de esfuerzos efectivos. ¿A qué es igual el esfuerzo total a 8 metros? El esfuerzo total a 8 metros es igual al esfuerzo que yo traía a una profundidad Z, ¿cierto? Que yo lo puedo plantear en estos términos, igual a gamma 1Z, ¿cierto? Yo cuánto traía aquí, gamma 1Z más. Gamma 1Z es el que traía yo aquí a profundidad Z más el incremento. El incremento es lo que voy a tener entre una profundidad Z y una profundidad de 8 metros. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al peso unitario que tengo en esa capa, que es desde aquí, desde Z hasta 8 metros, tengo un gamma de 18.13 multiplicado por el espesor. Y el espesor desde aquí hasta aquí, desde Z hasta 8 metros, pues va a ser 8 menos Z, que es este espesor de acá. 8 menos Z. ¿Listo? Ese es el esfuerzo total. Menos me falta todavía restarle la presión de poros. Y la presión de poros es igual a, como el nivel freático está en superficie, es igual al peso unitario del agua, 9.8 multiplicado por el espesor de agua que tengo yo sobre ese punto, que es 8 metros, 9.8 por 8. Esa es mi presión de poros. ¿Listo? Y ahora lo que hago simplemente es álgebra, 56, ni álgebra aritmética. 56 es igual a gamma LZ más 1813 por 8 me da 145.04, 1813 por Z me da menos 18.13Z menos 78.4 que es 9.8 por 8. ¿Listo? Aquí reorganizo, dejo gamma 1Z, gamma LZ por acá, dejo el 18.13Z aquí, restando y paso este 145.04 menos 78.4 lo paso al otro lado y me da menos 10.64. Listo, así lo planteé. La operación del menos 10.64 es entre cuál y cuál. ¿Cuál es? Es 145.04 menos 78.4. Eso le da más o menos menos 66. Le da más 66 positivo. Lo pasa al otro lado. 56 menos 66 le da menos 10 punto algo. ¿Sí? Cogí se lo Claro, resté claro, a este y lo pasé al otro lado a restar. claro, ¿Sí? 56 era que no estaba teniendo en cuenta. Sí, 56 es el que tiene aquí a la derecha. Listo. Y sí, y nuevamente gracias por ir chequeando los cálculos, pues porque me puedo equivocar en esto también haciendo. Entonces ahora restamos la ecuación 1 menos la ecuación 2. Nuevamente repito. Gamma 1Z menos gamma 1Z pues se van. Menos 98Z menos 1813Z da 8.33Z y 15.6 menos 10.64 da 26.24. De aquí ya puedo despejar Z y me da 3.15 metros. ¿Listo? Si ya conozco el espesor de la capa, yo puedo reemplazar en la ecuación 1. Ese es valor de Z de 3.15, gamma L por 3.15 menos 9.8 por 3.15 es igual a 15.6 y de ahí despejo que el peso unitario es 14.75 kilonewton por metro cúbico, que es lo que me está pidiendo el problema. Nuevamente, simplemente aplicamos principio de esfuerzos efectivos, relaciones de fase, como ven, todo esto va integrado, siempre todo lo que nosotros hacemos lo hemos ido integrando. Miren el tipo de suelo, ya hemos hablado de tipos de suelo, ustedes ya saben que son arenas, luego relaciones de fase, miren cómo se utilizan las relaciones de fase y ahora en el cálculo de esfuerzos. Luego veremos el Ingeniero, flujo y dígame. ahí donde dice reemplazando Z en ¿qué? En En uno, 3, en uno. en 1. Sí, en uno. Cogí Z, este Z que tengo acá y lo reemplacé aquí en la ecuación 1. O lo puedo reemplazar en cualquiera. Debe cumplirse en ambos. Listo, gracias. Listo. Entonces les decía,
Miren cómo se va articulando todo, desde lo que son tipos de suelos, ahora que me den unos datos y yo pueda a partir de esa información con relaciones de fase calcular los parámetros que necesito y con esto ya voy construyendo esfuerzos. Miren que estamos partiendo de unas propiedades físicas del suelo a ya empezar a tratar de predecir o determinar variables mecánicas como los esfuerzos y ya ustedes más adelante verán qué efecto tienen esas propiedades iniciales en la respuesta del suelo. Cómo eso va a tener una injerencia. Esos esfuerzos efectivos iniciales van a tener una injerencia en cuánto va a resistir el suelo. Pero eso ya ustedes lo estudiarán seguramente con Claudia el próximo semestre en cimentaciones. Listo, muchachos, entonces eso era lo que tenía para contarles hoy. No sé si alguien de los que llegó después tiene o va a hacer el póster. Yo creo que aquí ya tengo a los que... A Marjoris ya la tengo. Eduardo ya está. Yo creo que los otros seguramente... Pues aquí veo unos nombres que van bien. Bueno. Entonces, voy ya a cerrar la lista ahí del póster. Y en el transcurso del día les enviaré las instrucciones a quienes lo van a hacer. ¿Listo? Entonces, muchachos, que tengan un buen día. Ingeniero, una pregunta. O Cuénteme, sea, Eduardo. por ahora es lo del póster y lo de una actividad que usted dijo que eran unos ejercicios relacionados a esto. Bueno, ¿Para cuándo? son dos cosas separadas. Esta actividad de esfuerzos está para el 21 de octubre. Es decir, tienen toda esta semana y después de unos días después la semana de receso para hacerla. Esa actividad es en grupo y es parte normal del seguimiento. También está el póster será para el 23 de octubre, pero ese póster pues es una actividad adicional, una actividad de recuperación. Entonces pues la fecha les doy bastante tiempo, pero de todas formas digamos que no hace parte normal del seguimiento. Es una actividad que solamente van a desarrollar como unos 6 estudiantes y pues tienen que hacerla como parte del trabajo pues en las fechas que se especificaron. 21 esfuerzos, 23 póster solamente para quienes lo van a hacer. Acuérdense que igual no es la idea que trabajen en su semana de receso, pero pues ustedes disponen ahí de sus actividades. Profe, la de esfuerzo es en grupo. Sí, esa sí es normal en los grupos de siempre. Esa es una actividad de seguimiento normal. O sea, es en grupos, lo único individual y es por ser de carácter, por ser recuperación, es el póster. El resto de actividades son en grupo. Listo, ingeniero, muchas gracias. Listo, Eduardo. Bueno, muchachos, entonces si no hay dudas, que tengan buen día. Gracias y nos vemos nos vemos ya hasta el lunes después del receso, 19. Chao, muchachos. Que le vaya bien. Hasta Gracias, luego, igual. ingeniero. Chao.